Bueno, muy buenos días y buenos días a ustedes también, los que nos vayan a acompañar en línea. En esta mañana vamos a empezar un estudio, no sé si va a durar 2 domingos, tal vez 3 domingos, dependiendo de cómo nos dirija el Señor. Va a estar en el libro de Romanos capítulo 7, el libro de Romanos capítulo 7. Es una descripción del conflicto interno de el nuevo hombre con el viejo hombre, la nueva mujer con la vieja mujer, la nueva criatura con la antigua criatura. En el libro de Romanos capítulo 7, Pablo dijo unas palabras que siempre me han llamado la atención. Dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Querer hacer lo correcto está en nosotros, pero a la hora de ponerlo en práctica nos damos cuenta de que nuestra carne, nuestro ser, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, nuestra vieja naturaleza quiere seguir dominando nuestra vida. Entonces, vamos a empezar leyendo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que analizar las Escrituras, escudriñar las Escrituras para poder obtener de ellas la verdad, ese alimento espiritual que necesitamos. Vamos a empezar entonces en Romanos capítulo 7 y el versículo 1 dice así, Romanos 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pablo estaba hablándole a los romanos que tenían conocimiento de la ley. Muchos de ellos eran judíos, otros habían conocido a los judíos, pero les está les está enseñando algo, poniéndolo en otras palabras. Dice, nosotros, los que fuimos criados bajo la ley de Moisés, hemos reconocido que la ley se enseñorea de las personas entre tanto que las personas están vivas. Para los israelitas la ley se debía empezar a cumplir aún desde el vientre de sus madres. Las madres tenían que cumplir ciertos requisitos. Una vez que el bebé nacía, tenían que hacerse una serie de rituales para limpiarlos de la contaminación de la sangre, porque dentro de los mandamientos de Dios, Dios decía que cuando una persona estaba en contacto con sangre, quedaba inmundo y tenía que hacer un sacrificio. Entonces los bebés tenían que hacerse sacrificios rituales para poder limpiar a los bebés de la sangre de su nacimiento. Las mujeres, una vez que daban a luz, tenían que hacer sus sacrificios para limpiarse también de esa contaminación. Y enseñoreamiento de la ley sobre las personas continuaba el resto de la vida hasta que las personas murieran. Pablo hace una analogía, una comparación de la mujer casada que está sujeta a la ley del marido mientras éste esté vivo, y hasta que el marido muera, ella no queda libre de la ley de su marido. En el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
en este versículo se comprimen gran cantidad de enseñanzas que para nosotros que no fuimos enseñados a guardar tan estrictamente la ley, no tiene tanto sentido como lo tendría para una persona que fue criada en esta forma tan estricta. Yo fui criado en el catolicismo y se me enseñó durante el catecismo que tenía que aprenderme los 10 mandamientos, pero era una versión comprimida de los 10 mandamientos. Hoy en día yo recuerdo muchos de ellos, pero no es algo que yo lo utilice como un patrón de conducta. Tengo que conocer los 10 mandamientos para poder que Dios esté contento conmigo. No. Si yo aprendo, en vez de aprenderme los 10 mandamientos, aprendo a vivir en el Espíritu, Dios va a estar más contento conmigo. Si yo, en vez de intentar cumplir el ritual de los 10 mandamientos, procuro poner en práctica la regla de oro. La regla de oro es un principio que Jesucristo compartió, que dice: no hagamos a las otras personas lo que no nos gusta que las otras personas nos hagan a nosotros. Si yo aprendo a vivir bajo ese principio, voy a tener una vida más agradable que si intento aprenderme de memoria los 10 mandamientos y cumplirlos. En una ocasión llegaron ante Jesucristo y le dijeron: Maestro, ¿cuáles son los mejores mandamientos? Y Jesucristo dijo: bueno, la ley se resume en 2 mandamientos. 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, dice Jesucristo, es muy similar: amarás al prójimo como a ti mismo. Algunos de los que nos vayan a ver tal vez nos conozcamos, a algunos tal vez que no, pero yo tengo que reconocer algo. Julio, no te amo como me amo a mí mismo. David, la Biblia dice que yo tengo que amarte con todo mi corazón, pero voy a ser honesto, no te amo como me amo a mí mismo. Debiera hacerlo. Es más, la Biblia dice que yo como esposo debo de amar a Daphne como Cristo amó a la iglesia. Y es una meta. Y sigo luchando para poder amarla más y más cada día. Pero ninguno de nosotros tiene la capacidad de cumplir ese mandamiento, esos 2 mandamientos sencillos. Ninguno de nosotros ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Conforme pasan los días, las semanas, los meses, los años, ojalá que ese amor hacia Dios siga aumentando día con día, semana con semana, mes tras mes, año tras año. Y ojalá que nosotros nunca cesemos de querer amar al prójimo más y más, como a nosotros mismos. Entonces dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Jesucristo dijo: yo no vengo a abrogar la ley. La palabra abrogar significa eliminar. Dice: yo no vengo a eliminar la ley, yo vengo a cumplir la ley. Jesucristo cumplió con cada uno de los puntos de la ley en favor nuestro. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, ya no de la ley, sino de otro. ¿De quién?
del que resucitó de los muertos, para que seamos de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley no tenía el propósito de salvar a las personas. Pablo explica que la ley es nuestro ayo. La palabra ayo es un esclavo que llevaba a los niños de la casa hacia la escuela donde se les enseñaba y después los traía de la escuela hacia la casa. La ley nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Y eventualmente en el pasaje lo explica cómo es que la ley nos lleva a Cristo, pero la ley no fue diseñada por Dios para salvar a las personas. La ley fue diseñada por Dios para mostrar el pecado que mora en nosotros. Una vez que nosotros somos librados de ese ayo que nos lleva al Maestro, una vez que estamos a los pies del Maestro, a los pies de Dios, podemos llevar fruto para Dios. Ya no vamos a aprendernos la ley de una manera intelectual, ahora vamos a practicar el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra y no la letra de la palabra. En el versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne se refiere, mientras estábamos en la carne intentando cumplir la ley, intentando cumplir los preceptos, intentando no mentir, intentando no codiciar, intentando no hacer todas estas cosas que la ley demandaba. Mientras estábamos en la carne intentando cumplir todo esto, había pasiones pecaminosas, había deseos, había rebeldía, había pensamientos, había malas palabras, había codicias que seguían aflorando y nosotros decíamos, voy a ser, bueno, los de la ley, los que vivían bajo la ley decían, tengo que llevar otra palomita, tengo que llevar otra torta, tengo que llevar otro carnero para poder hacer un pago por causa de este pecado. Entre más me esfuerzo para cumplir la ley, me doy cuenta de que es más y más difícil cumplir la ley. Mientras estábamos en el cuerpo, había unas pasiones pecaminosas dentro de nosotros que eran por la ley y que obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La paga del pecado es muerte. Versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Igual, para nosotros que no fuimos enseñados bajo los preceptos estrictos de guardar la ley. Mi esposa estaba viendo un programa de un señor de apellido Prager y tiene un grupo que se llama Prager University. Es un grupo bastante conservador. Él es judío, él es un judío practicante, pero no está en contra del cristianismo. De hecho, él dice, un judío sincero practicante y un cristiano sincero practicante tienen una buena relación con Dios. Yo no necesariamente puedo decir que un judío practicante que no crea que Jesucristo es el Mesías puede tener una relación con Dios, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí en el versículo 6, hablando con esas personas que eran practicantes, que eran asiduos, que eran sinceros, dice, pero ahora estamos libres de la ley. Ya no tenemos que
cumplir todos estos preceptos, hacer todos estos sacrificios, guardar todas estas cosas. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. A través de Cristo, nosotros ya morimos a la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos servir por el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En otras palabras, como estaba explicando anteriormente, nosotros no tenemos hoy en día que hacer un listado. Ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. No es que sean malos los listados, pero para poder complacer a Dios, nosotros no podemos decir, yo quiero que Dios me acepte hoy. Entonces, tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que ayudar al prójimo, tengo que amar a mi esposa como a mí mismo, tengo que amar al prójimo como a mí mismo, No tenemos que hacer un listado para que Dios nos acepte. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo el régimen del Espíritu. Es aprender a vivir en el Espíritu, aprender a vivir guiados por el Espíritu Santo y ya no bajo el régimen antiguo, viejo de la letra. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algún sacrificio de una palomita o de una oveja o de un carnero para Dios y lo hemos quemado completamente para que Dios nos acepte? Ninguno. Sí, y qué difícil, qué caro, qué difícil. Pero por eso es que dice la Biblia que la salvación es el regalo de Dios. El regalo de Dios. En el versículo 7 dice, continúa con esta comparación. En el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, si tuviésemos un grupo de niños, jóvenes y aún adultos, y yo les dijera, hey, no miren para allá, gran cantidad de ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Volver a ver, ¿a dónde dijiste que no miráramos? ¿Por qué? Si yo no dijera, no miren para allá, algunos tal vez coincidencialmente van a mirar para allá, pero no hay un mandamiento, no hay una orden. Pero en el momento en que se dice, no miren para allá, todo el mundo va a querer ver. Para donde se dice que no, ya hay un quebrantamiento de una ley. Si Dios, bueno, un ejemplo que nos pasó en nuestra casa cuando nuestras hijas eran pequeñas y en la casa de tantos y tantos hogares con hijos pequeños. No tomen de las galletas porque es para la fiesta en la tarde, para la fiesta en la iglesia en la tarde. Ay, qué rico que huele. Ay, qué rico que huele. Y algunas veces los papás lo hacen, ponen cámaras y se ven a los niños trabajando juntos, empujando una silla y ya subiéndose y entonces ayudándose para poder alcanzar el estante en donde están las galletas. ¿El pastel? A esas edades, sí. Hay otra ilustración que para mí todavía la recuerdo con cariño, me hace gracia. Mi mamá nos hacía gelatina más o menos una vez a la semana. Sí, éramos afortunados. Una vez a la semana era un postrecito bastante barato, generalmente eran los domingos con un heladito cuando comíamos con helado, entonces gelatina y helado. Y resulta que un día, flan,
flan. Y ya le dije yo a mi mamá, mami, haz un flan. Pero era más caro, el flan era más caro que la gelatina. Entonces un día mi mamá, bueno, mis papás hicieron el esfuerzo y compraron flan. Y ya mi mamá lo hizo. Y recuerdo que teníamos una de esas refrigeradoras viejitas. Mi mamá se la había comprado a mi abuela porque varios de los hijos le habían comprado a mi abuela una refrigeradora nueva. Entonces eso terminó en la casa de nosotros. Romanos capítulo 7. Ahorita estamos en el versículo 7. Es porque acabo de ver que alguien está viendo, entonces si se acompaña, entonces puede vernos. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 7. Y resulta que mi mamá hizo el flan. Y no lo toquen, es para el domingo. Creo que lo había hecho un sábado. No lo toquen, es para el domingo. Y recuerdo las tacitas. Y cuando uno abría la refrigeradora tenía un cierre mecánico, no era de las que son magnéticos, sino que tenía la palanquita. Entonces cuando uno abría la palanquita, la refrigeradora, y piso de madera, entonces la refrigeradora se movía y yo veía ese flan diciéndome, ven, tómame. Y yo, ay, qué rico. Y ya entonces cerraba y después al rato, ya abría y otra vez el flancito ahí, ven, mira qué rico que me veo. Y ya, ay, entonces no aguanté la tentación y fui, tomé una cuchara, metí. Qué delicia, qué delicia. Flan por creo que era la primera vez que yo comía flan, no recuerdo haber comido antes. Posiblemente, pero bueno, desde que tengo conciencia, esa fue la primera vez. La cuestión es que alguien tomó de otro tazón y puso en ese tazón lo que yo me había comido. Y no sé, se dieron cuenta de que fui yo. Y me culparon de los dos, de haberme comido el flan y de haberle quitado de otro y haberle puesto. Pero los planes no tenían, los tazones no tenían nombre, no era que era el de Fran o el de Papi o el de Mami. Eran todos, no tenía sentido de que yo tomara de otro para ponerlo en ese, ya habían dos que estaban dañados. Sí, fue Fran. Sí. Y ya entonces yo confesé, sí, yo me comí el pedacito de flan, pero yo no le puse de otro flan a este tazón, porque yo sabía que no tenía sentido, porque el otro iba a quedar con la deficiencia. Entonces, si mi mamá no hubiera dicho, no se coman el flan, porque es para el domingo, si ella no hubiera dicho nada y yo me lo hubiera comido, no hubiera habido un quebrantamiento del mandamiento de ella, porque ella nunca había dicho, no se lo coman porque es para mañana, es para el domingo, es para mañana. En el momento en que ella dijo, no se lo coman porque es para mañana, ya se estableció la ley. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. La segunda parte, el segundo renglón dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley fue dada por Dios para enseñarnos el pecado que ya existe en nosotros. Este señor Prager estaba hablando de algo, es un concepto que se ha hablado a través de los siglos, pero si Dios no existiera y si los ateos tuvieran razón de que Dios no existe, ¿qué derecho tenemos nosotros en decir es incorrecto quitarle a alguien algo que le pertenezca a ellos
porque yo soy más fuerte. Como yo soy más fuerte, yo tengo el derecho a quitarles eso a esas personas, porque es la ley del más fuerte. Como los animales. Entonces, si hay un perrote grandote y hay un perrito chiquitito que está comiéndose un hueso, el perro grandote dice, yo quiero ese hueso. Entonces va y lo agarra, y si el perrito chiquitito se quiere defender, lo lastima y le quita el hueso, porque es la ley del más fuerte. ¿Cómo le podríamos enseñar a este perrote grandote? No, no seas abusivo, eres mucho más grande, ya que te comiste tu hueso, deja, ese es el hueso. ¿Habría alguna manera de poderles explicar de una manera racional? No, podríamos amarrarlo, podríamos castigarlo, podríamos encerrar a uno en un lado donde se lo pueda comer tranquilamente, pero no había forma de poder inculcar en este animal que esto es incorrecto, que aprenda que ya él se comió el de él y que ya era uno para cada uno, y si el perrito chiquitito todavía está comiéndose el de él no tiene el derecho a quitárselo. Si Dios no existiera, este sentido de justicia y de injusticia no es un proceso intelectual. Porque el proceso intelectual lo que dice es, yo soy grande, soy más fuerte, este es más pequeñito, yo quiero comerme ese hueso. El proceso intelectual es, ¿qué me impide que yo me apropie de ese hueso? Nada, yo no le tengo miedo a ese perrito chiquitito, quítate y me lo como. Eso es un proceso intelectual, pero hay algo que está más allá de un proceso intelectual, y es la conciencia de Dios. La conciencia de Dios. Si Dios no existiera, nosotros seríamos simplemente una colección de células contenidas por otro grupo de células que se llaman epidermis, que es la piel, que sostiene a los órganos, y una osamenta que es la que nos mantiene erguidos. Pero, ¿qué hace que nosotros, algunos crean en Dios, otros no crean en Dios? Es esa conciencia. Dice la Biblia que Dios sopló en los seres humanos aliento de vida. No era una vida biológica, era una vida biológica y espiritual, algo que los animales no tienen. ¿Cómo? No, Dios no sopló aliento de vida, Dios los creó. Produzcan los mares y produzcan la tierra, y los hizo, pero no les sopló aliento de vida. En el versículo 7 dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8, mas el pecado que ya existía en nosotros, pero que ese pecado no fue revelado sino por la ley que nos exigía que no hiciéramos ciertas cosas o que hiciéramos ciertas cosas. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hay una de las clases que más me gustaba en la escuela, bueno, no todas las clases, sino una sección de esa clase era la clase de química. Se ponían ciertas sustancias
bien controladas por los profesores. Recuerdo que tenemos que ponernos los anteojitos esos de protección. Y ahora tomen el gotero y pónganle 2 gotitas de esto a algunas veces era un polvo, otras veces era un líquido, y ahora ciérrenlo y pónganle 2 gotitas de esto otro, ciérrenlo, y ahora pónganle una gotita de no le pongan más, pónganle una gotita. Entonces se creaban reacciones químicas y algunas veces se mostraba lo que no era visible a simple vista. No era que lo creaba, era que esos otros químicos, esos otros elementos mostraban lo que ya estaba allí, pero que no se veía. Algunas veces íbamos a ver en el microscopio algo y nos decía el profesor o la profesora, vean en el microscopio. No se ve nada. Intenten entonces manipular el microscopio para más o menor y ya entonces no se ve nada. Entonces, ahora sí, tomen este líquido y échenle una gotita, y ese líquido era un colorante. Nada más, era un colorante y ya se le echaba, se ponía otra vez el vidrio y se ponía el microscopio y se veían bichitos moviéndose. No era que el colorante creó a esos bichitos, era que el colorante nos permitió a nosotros ver esos bichitos que ya estaban allí, pero que no los veíamos. La ley no creó el pecado en nosotros. La ley estaba diseñada para mostrar esos bichitos que era el pecado que ya estaba en nosotros. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Cuál codicia? La codicia que ya estaba en mí. La codicia que ya estaba en mí, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, si la ley no dijera no codiciarás, no hay un mandamiento que diga que no lo hagas, entonces si lo podemos hacer, no hay nada que diga que es prohibido hacerlo. ¿Sí sabes qué es el canibalismo? ¿Saben qué es el canibalismo? No. Canibalismo es el comer la carne de su misma especie. Entonces, hay animales que no son caníbales. Puede que, por ejemplo, creo que los leones no son caníbales. Entonces, si un león muere, los otros leones no dicen, uy, carne gratis, ya murió, aprovechémoslo y comámonoslo. No, los leones generalmente, tengo entendido, puede que esté equivocado, pero no son caníbales. Entonces, ¿qué pasa con un león que muere? Pues vienen los buitres y vienen otros y se los comen. Pero hay otros animales que sí son caníbales. Que sí, que si muere uno de los suyos, pues lo siento mi hermano, pero ven para acá. Hay ciertas tribus, todavía creo que quedan algunas, pero ya muy pocas, que son caníbales. Se comen a los enemigos. Cuando había batallas entre tribus, a los muertos, ellos se los comían por el canibalismo. El pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, estas tribus caníbales
poco a poco han recibido influencias de la sociedad moderna y han aprendido que el canibalismo es pecado. ¿Se acuerdan el ejemplo que utilicé yo hace unos cuantos domingos acerca de una señora que estaba escribiendo un libro? El libro se llama A través de las puertas del esplendor, y ella decía, en la otra habitación está, y dio el nombre del Señor, está el pastor tal. Ese pastor, un par de décadas antes, había matado al esposo de ella y se lo había comido. ¡Wow! Eso fue en Sudamérica, sí. Los Aucas, los indios Aucas. Creo que eran los Aucas, ¿verdad? Qué amor, qué persistencia. Yo no me imagino poder... Bueno, qué difícil hospedar a alguien en mi casa que sé que mató a golpes a mi esposa y que se la comió. Que la pusieron en una olla y se la comieron. Solamente el Señor puede hacer eso. Pero ya estas tribus ya aprendieron. Matar a una persona y comérsela es incorrecto. Ya ahora hay leyes que lo prohíben. Si ya lo hacen, ya saben de que están cometiendo canibalismo, algo que es penado por la ley. Antes de que llegase la ley, pues esa era la forma de actuar de ellos. Yo, sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo sin la ley vivía un tiempo. Este es un pasaje que ha sido un poquito debatido. ¿Qué es lo que significa? Porque era judío, desde pequeñitos se les enseñaba la ley. ¿A qué se referirá con que yo sin la ley vivía un tiempo? Yo me imagino que era el periodo de la inocencia. El periodo, como estaba explicando mi esposa, el ejemplo de mi hija Amy, ¿verdad? De un pastel que apenas lo vio, ¡ah! Cuando regresé, ella se hizo de masita, me la encontré. Dándole. Entonces, ese periodo de la inocencia no se le podía castigar, pero ella lo vio tan tentador, tampoco se le iba a aplaudir y miren, y un montón de fotografías, aunque tal vez sí tomamos fotografías. Pero sí. Ember y Arturo tenían una de yo comiendo pastel de chocolate, todo embarrado. Pero ya una vez que viene la ley y que la comprende, y que uno la comprende, ya estamos viviendo bajo ese régimen de la ley. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La ley no hizo que el pecado existiera en mí. La ley era como esa tinta que permitió ver en el microscopio lo que ya estaba allí, que no se veía aún con el microscopio porque no había un contraste. La ley hizo ese contraste para poder que nosotros viéramos ese pecado que ya estaba en mí, porque sin la ley el pecado está muerto, no se ve, pero la ley hace el contraste para decir, sí, aquí está el pecado. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con el versículo 10, el versículo 10 en adelante.
Voy a leerlo solamente para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a ver. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento que supuestamente era para permitirme tener una buena relación con Dios, lo que hizo fue que mostró que yo no tengo una relación con Dios. Muy bien, vamos a orar. Espero que les haya sido de bendición. A ustedes que nos vayan a escuchar también, que les haya sido de bendición, que les sea de bendición. El próximo domingo continuaremos Romanos capítulo 7 a partir del versículo 10. Eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, venimos ante ti porque queremos decirte que te amamos, te damos las gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido glorificar tu nombre, Señor. Espero que hayamos podido alabarte en espíritu y en verdad, olvidando nuestro ser y dedicándonos a alabar tu nombre, Señor, como tú te mereces. También te rogamos, mi Dios, que tu palabra que ha sido expuesta en este momento no regrese a ti vacía, sino que pueda producir aquello para lo cual tú la has enviado, al igual que los oyentes que lo vayan a ver en línea, Señor. Los dejamos en tus manos y que podamos comprender que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, no fueron dados para salvarnos, sino más bien para que mostraran ese pecado que ya existe en nosotros, para poder ver en Jesucristo el Salvador del mundo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Que Dios los bendiga. A ustedes también bendiciones.